encontramos la famosa foto de Windows que la estoy teniendo acá delante mío. Ahora se las voy a mostrar. ¿Cuánto dinero logramos ahorrar en un mes trabajando acá en Nueva Zelanda? Y el número es... El tema de la van life. ¿Cómo es vivir en una van o en nuestro caso en un autovan? Ok, llegamos al mirador, pero necesito que vean esto, por favor. ¿Dónde vamos a comer? Esta zona de Nueva Zelanda hasta ahora fue la que más me gustó, más me impactó. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Bueno, como ven, ahora estamos bajando del ferry. Ya vamos a tener nuestra aventura en la isla sur de acá de Nueva Zelanda. Tenemos unas vistas. Bueno, acá acabo de llegar al auto. Miren las vistas que tenemos. Hermosa mañana. Bueno, ahora vamos a estar un ratito acá para esperar que bajen todos y a ver cuándo nos toca a nosotros. Y ya estamos en Picton, que es la ciudad donde llegas con el ferry. Como teníamos un poco de ganas de desayunar, nos estamos haciendo un cafecito. Ahora nos estamos yendo a una ciudad que se llama Nelson, que queda acá a 2 horas. Es un camino todo entre montañas, que parece muy lindo. Y después vamos a ver cómo venimos de cansancio o no, si vamos a ir a visitar, a recorrer un poco hoy, porque son las 7 de la mañana, dormimos 3 horas tirados ahí en el medio del ferry. Así que estábamos un poco cansados. El día dice que aparentemente va a estar lindo, así que vamos a ver qué es lo que decidimos. Bueno, después de un camino de montaña llegamos a Nelson después de 2 horitas más o menos. El camino, la verdad que hermosísimo. A mí, como ya les dije, me encanta manejar en montaña. Tenemos dos teorías diferentes de lo que es un camino lindo. Ruta chiquitita, mano contra mano, con curvas que no, o sea, es curva. No llegas a ver, a terminar la curva que hay otra curva. Pero a mí me encanta, Pero es re peligroso. Bueno, es peligroso, pero a mí me gusta manejarlo. ¿Es peligroso? Tenés que aprender a manejarlo, es muy bueno. Aparte, veníamos hablando de eso, que nos hace acordar un poco a la Patagonia Argentina, como un montón de lugares de Nueva Zelanda. O sea, es como estar en San Martín de los Andes, en Bariloche, cosas así. Es muy parecido a Argentina. Es muy hermoso. Y bueno, ahí nos dormimos una siestita en Nelson porque estábamos muertos, que habíamos dormido 2-3 horas nada más en el ferry. ¿Y ahora dónde nos estamos yendo? Estamos yendo a Waikeke Beach. No recuerdo el nombre, vos tampoco seguramente. Yo no tengo ni idea. Es la famosa Rimsey de Windows que tiene la piedra. Y después de ahí vamos a ver si nos volvemos para Nelson o nos quedamos a dormir por el medio. Estamos decidiendo. Sí, todavía no sabemos dónde vamos a dormir a la noche. Porque bueno, es un tironcito, son 2 horitas y media hasta la fotito de Windows. Como mañana tenemos que empezar a bajar para el oeste, vamos a ir a unas playas que se ven estrellas marinas, que son fluorescentes, así que nada, estamos como un poco sí, mañana ya vuelve Valentina, sí. Porque hoy se quedó en la isla norte, ya tenía el ferry para mañana. Así que la vamos a esperar seguramente ahí en Nelson, en alguna ciudad de por acá, y bueno, mañana vamos a ese lugar. No, probá esto. Tienen una pinta. No, tienen una cosa, las cosecha ella en su jardín y le sobran. ¿En serio? No. Wow. De las más ricas que comí. A ver, tuc. Un sabor. Muy buenas. Posta, de verdad, muy buena. Después de 3 horas de viaje ya hemos llegado a este lugar que es muy difícil de pronunciar, así que se los voy a dejar acá. Es una caminatita de 20 minutos, media hora. El día no acompaña tanto, hay bastante viento, pero está lleno de autos, la verdad que hay mucha gente, así que debe estar bueno. Igual no puedo creer que siempre veía el fondo de Windows y ahora lo voy a ver realmente. Bueno, hemos llegado a la playa, pero nos encontramos con la sorpresa de que hay foquitas. ¿Dónde están las focas? Ahí está. Hay un montón de focas. Allá chiquititas, mira. Ahí están las chiquititas. Son muy bebés. Y creemos que la madre tiene que estar por acá arriba. Bueno, alguna de estas supongo que tiene que ser la madre. Pero están acá escondiditas. Son muy lindas porque son chiquititas. Aunque todavía lo que vinimos a buscar, que es la foto de Windows, no la encontramos todavía, sinceramente. Pero bueno, vamos a seguir buscando. A ver qué. Ahora sí, después de tanto buscar, que no la encontramos la famosa foto de Windows, que la estoy teniendo acá delante mío. Ahora se las voy a mostrar. Miren, el ángulo empieza más o menos así. Venimos para acá y debería ser algo así. Algo así como estaban viendo ahí en el video. O sea, estas son las famosas figuras
de Windows, que es como si fuese un elefante y otra piedrita ahí. O sea, nosotros no encontramos el lugar, lo encontramos y ahora nos dimos cuenta que está esta cruz marcada acá para poner la cámara del celular, que ahí es exactamente igual a la misma foto. Es muy raro ver la foto de Windows en persona, o sea, como que uno siempre la ve por la pantalla, pero verla acá es wow, realmente existe. Encima miren, acá está la foto y acá dentro de la cueva otra foca. Y ahora sí, atrás mío está el famoso fondo de Windows. No puedo creer que está acá, tengo que verlo millones de veces en mi computadora. Nos costó un montón encontrarlo porque es una caminata que vos bajás y fuimos para el otro lado, no encontramos estas dos piedras porque encima el huequito que se le ve ahí al supuesto elefante, del otro lado no se ve. Entonces nos fuimos para el otro lado, pocas, pero bueno, está un poco triste porque dije no puede ser. Y bueno, encontramos al fin el lugar donde se tomó la foto. Así que nada, la verdad que increíble para ir a caminar 3 horas de viaje. Y de esta forma comenzamos el 6º día del road trip por Nueva Zelanda. Ayer no conseguimos un free camping, así que dormimos ahí en un lugar oscurito, en un pueblito muy lindo que encontramos. Y ahora nos vinimos a desayunar a este spot, que vamos a hacer unos pancakes de avena. Una tortilla de avena que nos enseñó un amigo. Vamos a chequearlo. Y nos vinimos a este lugar, miren lo que es hermosísimo para desayunar. Ayer la verdad que terminamos muy cansados porque manejamos un montón. Entre que dormimos mal por el ferry, que después dormimos a la tarde 1 horita en la van. Pero bueno, no dormimos tan bien y manejamos muchísimo. Así que hubo un pequeño cambio de planes. Hoy vamos a ir a una playa que quedaba para, digamos, la zona oeste de la isla. Pero la verdad que no tenemos ganas de manejar tanto otra vez porque al otro día queremos pasar Año Nuevo en Christchurch y es justamente para el otro lado, así que tomamos la decisión ayer de no ir a lo de las playas y hoy seguramente relajamos un rato acá que está muy lindo y después seguramente vamos a Christchurch y ya nos quedamos ahí y pasamos el día hoy y mañana para relajar un poco porque si no, estar de acá para allá también te cansa mucho, más allá del manejo, digamos, ir 3-4 horas hacia un lugar y estar ahí 1 o 2, después vos tenés que seguir, es complicado, no es sencillo. Así que preferimos tomarlo más con calma, relajar, disfrutar un poco más el momento y no pasar tanto tiempo en el auto. Que bueno, esa es un poco la idea, vamos a ver qué es lo que terminamos haciendo. Otro gran desayuno en lugares random, pero qué lugar, Bueno, y ahora queríamos hablarles de 2 temas bastante importantes y que seguro les van a interesar. El primero es de cuánto dinero logramos ahorrar en un mes trabajando acá en Nueva Zelanda. Porque ya cobramos el último sueldo hace unos días, así que ya tenemos el número con el cual pudimos ahorrar trabajando por casi el mínimo, por un mes entero, o sea, por 4 semanas. Y el número es $3.200. Así que logramos nuestro objetivo, que era ahorrar un sueldo completo. Eso lo logramos ahorrar con el salario mínimo. La realidad es que si uno busca, hay muchísimas ofertas distintas que pagan un poco más, entonces el horizonte de ahorro es mucho más grande. Y también hay 2 días que no trabajamos, lo cual representa bastante plata. Entonces, la realidad es que estamos muy contentos con este primer mes y con esta primera experiencia, porque nos permitió viajar, como vienen viendo, un montón, recorrer, conocer, alquilar una casa súper linda, compartir un montón con amigos, salir, comer afuera, hacer varias cosas, pero sin embargo logramos nuestro objetivo de ahorro. Y ahora el tema número 2 del cual queríamos hablar es un poco de que muchos me estuvieron preguntando por Instagram, que si no me seguís, seguime, te lo voy a dejar acá abajo. ¿Cómo es el tema de la van life? ¿Cómo es vivir en una van o en nuestro caso en un autovan? Nada, a veces uno muestra mucho lo lindo, lo hermoso, los lugares en los que comemos, como por ejemplo, miren el fondo que tenemos, o sea, literalmente hoy desayunamos acá, que eso es, creo que impagable, es una de las mejores cosas que tiene esta vida, pero bueno, queremos no idealizarla porque hay muchas cosas que por ahí no se muestran, pero que no son perfectas. Sí, la realidad es que no todo es color de rosas, te van a pasar 1000 cosas en el camino, vas a reordenar el auto o la van 37 veces y vas a ir desacomodado. No te vas a bañar todos los días, lo más probablemente. Vas a tener que buscar dónde bañarte, si pagar camping o no pagar camping. Llegar tarde a un pueblo siempre es perjudicial porque acá todo termina muy temprano. Entonces los check-in de los camping son hasta las 7, 8 de la noche. Entonces
hay un montón de cosas que te definen qué tan cómodo vas a estar en tu día. No sé, cocinar es, uno en su casa prende la hornalla, prende esto, corta la tablita, hace todo perfecto en un espacio gigante. Acá tenés que pensar que vas a comer con 1 o 2 días de anticipación más o menos, tener las herramientas correctas, acostumbrarte a cocinar con poco. No podés cocinar algo elaborado, cocinás en una cosa. Bueno, no sé vos qué se te ocurre a vos. Es que sí, yo creo que te ayuda como a desarrollar, o sea, te obliga también un poco a desarrollar paciencia, porque obviamente los tiempos son distintos, tardás un poco más para todo, te ayuda a ser más ordenado, pero más que nada porque si sos desordenado tardás el triple en todo, o sea, no encontrás las cosas, es como que es un poco obligación, y eso lo vas aprendiendo un poco con la experiencia. O sea, nosotros mejoramos mucho del primer día hasta hoy, pero bueno, la idea era esa, por ahí no romantizar o no idealizar la vida de van life, que es hermosa, nosotros la estamos pasando de primera, o sea, no es que pasando mal, al contrario, nosotros de hecho dormimos mejor que en la casa. En el auto dormimos espectacular, pero bueno, la idea era esa, no idealizar o romantizar, porque por ahí no es para todo el mundo, o sea, hay que adaptarse, que yo siempre hablo de un poco de eso, de tener adaptabilidad en distintos puntos de la vida. Para mí es lo mejor que puedes tener, porque nosotros podemos dormir en el mejor hotel 5 estrellas, o podemos dormir en la van, o podemos dormir en una carpa, y que eso no nos cambia la experiencia. Así que creo que hay que saberle encontrar lo bueno y resaltarle lo bueno, y bueno, acostumbrarse y saber sobrellevar lo mejor posible las cosas malas que tiene, que en realidad no son malas, pero bueno, la idea era llevarles un poco ese mensaje, que claramente se puede hacer la van life, vivir y trabajar en la van es 100% posible. Suceder ahora en breve, vamos a vivir en Las Cherry, vamos a vivir en el camping de Las Cherry, y ahí vamos a estar trabajando juntos. Exacto, si lo quieren hacer, tienen que saber el otro lado, digamos, que mucho no se muestra, pero que también está. Y un gran consejo es siempre recuerden dónde ponen las cosas y pónganlas siempre en el mismo lugar. Les ahorra un montón de estrés. Claro, no hagan como Lau, que siempre pierde los anteojos. Ay, sí, todavía no los encuentro hoy, ya pasan 3 horas y no sé dónde están. Bueno, y ahora por último, para cerrar, cambiamos un poco el itinerario de la bajada. Justamente por esto, porque estábamos muy cansados de viajar todo el tiempo, de hacer manejando 4 o 5 horas por día. Creíamos que estábamos pasando mucho tiempo en el auto manejando y no por ahí disfrutando de estos momentos, de grabar contenido, de relajar. Hoy estuvimos desayunando acá, estuvimos leyendo, estuvimos disfrutando. Tuvimos tiempo para hacer lo que queríamos. Tiempo para nosotros, sin desayunar apurados y tener que salir. Así que creo que eso también está bueno para que lo tengan en cuenta. A veces tratar de abarcar mucho es abarcar poco. El que mucho aprieta, el que mucho agarra, poco aprieta. A veces querés tratar de conocer muchísimo, querés tratar de conocer todo, y bueno, eso te lleva a no conocer o no disfrutar lo poquito que conoces, porque la verdad es que hay veces que pasamos más tiempo en el auto que afuera, y hoy nos dimos el tiempo para nosotros, que creo que nos lo merecíamos, y la verdad que estamos muy muy contentos por eso. Estamos muy muy contentos. Y a veces uno se olvida que no está acá de vacaciones y que viene a pasar 15 días, como que acá tenemos todo un año por delante, entonces los lugares los podemos conocer, podemos encontrarle el momento. Sí, de hecho en febrero vamos a estar viviendo acá 1 hora y media, así que toda esta zona vamos a tener 2-3 meses para recorrerlo, para disfrutarlo. Y nada, queríamos llegar a Cromwell contentos, tranquilos y descansados. Así que bueno, queríamos darles este mensaje para contarles un poco de nuestra experiencia y cómo nos sentimos. Esto es típico de Nueva Zelanda, ¿ves? Raspberries, te dejan la heladerita, te ponen que deposites, que pongas la plata ahí y el cambio ahí. Y, o sea, vos te podés agarrar tu cambio, digamos, y sale 4, la chiquitita. Ah, ya, se me cayó. Y ahora sí, después de 5 horas de ruta, llegamos hasta nuestro free camping, donde vamos a pasar la noche acá en Christchurch. Hay muchas caravans y todo eso, pero bueno, vamos a encontrar un lugarcito y lo vamos a tirar por acá. Y así termina nuestro día ya en el camping, mirando una serie, unos M&M
en la cueva y después a dormir. Arrancamos el último día del año con algunas complicaciones. Llovió bastante toda la noche. Como estamos en el camping, teníamos un poco de miedo de que se arme un poco de barro y no podamos salir con el auto. Por suerte salió todo bien, no tuvimos problema. Y la verdad que todavía no sabemos qué vamos a hacer a la noche. Seguramente nos juntemos con los chicos, pero no sabemos dónde vamos a pasar la noche. Estamos viendo si reservamos un camping pago para ducharnos, para estar un poco más cómodos. Pero bueno, todavía no sabemos. Por lo pronto vamos a comer y después veremos qué es lo que hacemos. El día está horrible, sigue lloviendo. Bueno, no está acompañando mucho en este road trip el clima. Bueno, este es un gran tip que todos los que quieren hacer van life me lo van a agradecer, estoy seguro. Porque para bañarte muchas veces los campings no tienen, o si dormís en camping gratuitos muchas veces no hay duchas. Entonces nosotros lo que hacemos es, siempre en casi todas las ciudades hay estas piletas, digamos, piletas que vos pagás para nadar en el día y eso, conjunto con gimnasio y todas esas cosas. Y puedes venir y pagar únicamente para ducharte. Nosotros, por ejemplo, vinimos acá y pagamos $3 cada uno, que es prácticamente nada. No me acuerdo en qué otra ciudad pagamos 4. Es mucho más barato que por ahí ir a un camping o bañarte en otro lado. Está bueno porque son duchas de agua caliente, tenés todas las comodidades y solo pagás $3-4. O sea, ese es un gran tip para los de Van Life. Bueno, ya son las 9 de la noche del 31 de diciembre. Lo que vamos a hacer es, nos vinimos al camping donde están los chicos, que la verdad que está espectacular, se tiene una cocina enorme, tiene un montón de facilidades que están muy buenas. Vamos a cocinar todos juntos acá, unas pastas, vamos a comer acá y después nos vamos a ir al hostel de otro chico, un chico nuevo que nada, nos invitó y bueno, vamos a ir a pasar seguramente las 12 ahí. Tuvimos un cambio de planes, hoy nos mandaron un mail desde la empresa NZ Corp, que es la que nosotros vamos a trabajar en las Cherries, que vamos a tener la inducción, o sea, vamos a empezar a trabajar 2 días después. O sea, en vez de empezar este viernes, vamos a empezar a trabajar el domingo. Que bueno, es malo porque son 2 días menos de trabajo, pero también es bueno porque nos da más tranquilidad para poder llegar hasta el lugar. Ese fue nuestro caso. Para que sepan que esto es así, ¿viste? Te va cambiando todo el tiempo. Recién hoy es 31 y recién hoy nos avisaron que no empezamos el 3, sino que empezamos el 5. Encima hoy la verdad que es un día que no me estoy sintiendo tan bien. Tengo mucho moco. Hace un rato tenía fiebre, o sea, no me lo medí, pero estoy seguro que tenía un poco de fiebre. Creo que fue un poco también por la lluvia y eso. Cuando estornudo ya se ve que ya estoy viejo porque me duele mucho la espalda, me duele un poco el cuerpo, pero bueno, hay que ponerle onda. Es año nuevo, ya con el tiempo se curará. Ya me tomé un Curaplus, me tomé algún medicamento como para mejorar, pero bueno, veremos a ver cómo sigue los próximos días. Esta es la cocina del hostel, ya está muy linda, muy bien cuidada, tiene un montón de cosas. Tenemos esta picadita, ahora vamos a hacer unas pastas. Che, feliz año nuevo, viejo. ¡Feliz año! Empiezan a caer las llamadas. Bueno, a las 12 en punto en Christchurch y no hay un fuego artificial, o por lo menos acá donde estamos no se escucha nada. Se ve que acá no está la costumbre de tirar fuegos artificiales. Está muy bien igual. Gente, feliz año para todos. Empezamos ya el 2025, así que anoten sus objetivos, escríbanlos, no los dejen solo en la cabeza, eso los va a ayudar siempre a recordarlos, así que escríbanlos. Pero también les quería mostrar que algunas cosas de la van life, hoy nos pusimos a reordenar un poco todo porque era un caos de ropa, ya estaba todo tirado por cualquier lado, así que esto también es la van life. Miren, este es nuestro 1 de enero del 2025. Reordenando un poco toda la van, sacando la ropa de verano, porque la realidad es que, a ver, acá estamos en verano, pero hace un frío tremendo en la isla sur. O sea, no pensamos que iba a hacer tanto frío. Así que estamos reorganizando un poco toda la van, todo lo que no vamos a usar lo vamos a poner atrás, metiéndole un poco para que después el día a día sea más fácil. Y bueno, después de un rato largo, así fue como quedó la organización. O sea, los colchones tapando que es todo uno y es el único que no vamos a usar, o que es el que usamos menos. Acá está un carrión, unas mochilas y algunas cosas que no usamos nunca. Después tenemos en la comida, en quedó un poco lo que son zapatillas, cables, toallas, dron, algunas cosas que usamos en el día a día, pero no tanto. Y después de este lado quedaron. Acá quedó un poco con los organizadores, que igual lo tenemos que mejorar, pero la ropa de cada uno, que antes estaba todo tirado por todos lados. Y de este lado quedaron los abrigos, que ahora los vamos a hacer un montón, las camperas y todo eso. Así que la verdad que bastante mejor que como estaba, porque teníamos todo tirado ahí atrás de los asientos, todo muy desorganizado, así que quedó
mucho mejor, mucho más espacioso. Hoy nos quedamos a dormir en un hermosísimo lugar, creo que debe ser uno de los más lindos que nos quedamos hasta ahora. Miren lo que les voy a mostrar, o sea, literalmente en el medio de las montañas, todo lleno de pinos. Acá no sé si se escucha, pero hay un río que corre todo por acá. Así que acabamos de desayunar acá y ahora ya nos vamos a ir. Bueno, es que después de varios días, en teoría, recemos, hoy va a haber sol. Hoy vamos a un lugar que se llama Lake Taquepo. Y según el clima del celular, está soleado. Así que la idea es aprovechar un poco el día. Nos queríamos despertar temprano, pero no nos levantamos tan temprano. Ahora son las 10 de la mañana. Ya vamos a salir para allá, que tenemos más o menos una horita. Pero bueno, hay que aprovechar el buen clima, porque la verdad que estos días no vienen siendo muy lindos. Pero la verdad que me encantó este free camping. Otro día más gastando 0 de alojamiento, que eso me encanta porque fue la idea cuando compramos la van. Así que bueno, nada, vamos a ver Lake Taquepo, que dicen que es muy lindo, tiene unos paisajes muy hermosos, y vamos a ver si lo aprovechamos con sol, ojalá. Otro gran descubrimiento que tuvimos, que no lo podemos creer que tardamos tanto, es este aparatito que ya venía con o sea, estaba acá escondido, no escondido, estaba tirado y nunca lo buscamos, y con esto podemos por Bluetooth escuchar música, que antes no teníamos música, y aparte podemos cargar el celular, está muy bueno. Y genial porque sale como $30 y lo encontramos acá en la van, que ni sabíamos que existía. No, un poco más caro de hecho, porque este es el que tiene Bluetooth. Claro, este sale más... $30 es el que solo es con cablecito. Claro, este tiene Bluetooth, entonces sale un poco más caro. Y bueno, lo encontramos ayer, así que ayer escuchamos música en toda la ruta, que antes la verdad que no veníamos escuchando mucha música. Paramos en medio de la ruta porque vimos muchos autos, no sabíamos que había, pero nos encontramos con este pueblito parado en el tiempo, medio Far West, muy lindo, que no está a la venta las cosas, simplemente están para que vos las aprecies. Y allá hay café. Así que seguramente vamos por un café en el Far West. Listo, parada cortita y ahora seguimos viaje. Y no compramos café. No compramos café, que eso es un detalle muy importante. Bueno, llegamos al Lake Taquepo, es una vista increíble, la claridad del agua se ve, miren para allá, se ve todo, es súper bello. Qué lindo paisaje, tremendo. Estamos acá en el medio del puente, que tiene para los dos lados. Y acá tenés la foto de los lupines, que son esas flores que son como un palito largo, está por allá, y después tenés la iglesia de Good Shepherd, que es una de las iglesias más fotografiadas del mundo supuestamente. Miren qué linda vista, la verdad que este lugar es una locura, Hoy es el día para disfrutar porque después llueve todos los días, pero qué linda vista. Bueno, nos vinimos a esta iglesia que la verdad que estaba buenísimo porque cuando llegamos tenía la puerta abierta y se veía todo el azul de fondo porque tiene un ventanal del otro lado, pero ahora venimos a entrar y está cerrada. Tengo mala suerte, pero la verdad que vale la pena venir. Yo creo que después la van a abrir en algún momento. Ok, llegamos al mirador, pero necesito que vean esto, por favor. ¿Dónde vamos a comer? ¿Están preparados? ¡Wow! Miren lo que es esta vista. Nos encontramos con Meli y Marquitos. ¿Qué vamos a comer, Pipi? Vamos a hacer unos churrasquitos con cebolla caramelizada y morroncitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Encontramos esta mesita que estaba sola. Estamos al lado de la ruta, pero miren lo que es esta vista. ¡Wow! Estacionamos el auto acá y allá vamos a comer con esa vista. O sea, vamos a comer unos churrasquitos, sanguchitos de churrasquito con unos ajíes y una cebolla caramelizada. ¡Qué nivel, por Dios! Ahora ¿acá? Sí, mirá. Mirá lo que es este sanguchito, este chambuchito. Después de este increíble almuerzo nos venimos a un campo de lavandas
Dicen que es muy lindo, vamos a ver, creo que cobran entrada, hay que ver cuánto sale. Pero está muy lindo porque está todo ambientado violeta, hay bastante gente. Miren toda la gente que hay y el campo está allá. Acá tenés todo para comprar boludeces. Acá tenés tipo un food truck que te venden un poco de todo, heladito, café, bla bla bla. Tenés mesitas, la verdad que está muy lindo. Ahí está el campo de lavandas y sale $5 por persona, así que es bastante baratito. ¿Estás queriendo comprar algo? Sí. ¿Qué es eso? Es un aceite de lavanda para la ansiedad. Para la ansiedad. Ok. Uy, sí, mira. Bueno, obviamente te venden todo relacionado con la lavanda, ¿no? Está de más decir. Este es un bálsamo de labios de lavanda. La verdad que está hermosísimo este lugar, ¿eh? O sea, pagás solo $5 y tenés de todo. Tenés todo este campo de lavandas enorme con los molinos, te prestan sombreros, tenés un tractor violeta, te prestan las bici violetas. La verdad que está muy bien armado, así que si estás por acá, por esta zona de los lagos, te lo súper recomiendo porque posta que vale la pena. Por más que no crees contenido, porque está muy lindo, la verdad. Yo me cambié de camisita para hacer un par de fotos, pero vale la pena. Aparte con las montañas de fondo atrás, la verdad increíble. Bueno, y ahora ya terminamos lo de las lavandas y nos vinimos literalmente, 15 minutos para el norte y ya tenemos la terrible vista del Mount Cook. La idea ahora es ir al glaciar que está ahí, ver si podemos hacer la caminata antes de que anochezca, porque ya son las 5 de la tarde. La verdad que esta zona de Nueva Zelanda hasta ahora fue la que más me gustó, más me impactó. Hoy, bueno, ayuda mucho al día, ¿no? Pero es increíble. Para donde mires hay un paisaje increíble. Así que si están por acá o si algún día piensan venir por esta zona de la isla sur, se los recontra recomiendo porque la verdad que vale la pena. Bueno, ahora sí arrancamos la caminata hacia el glaciar Tasman, que aparentemente es muy cortita. Hay como 3 miradores, uno está a 10 minutos, otro a 15 y otro a 25. Así que decidimos venir. Lo único malo es que perdí el micrófono, así que no sé si esto se está escuchando. Y cerramos el día y la caminata con un hermoso café y una carrot cake. Un cafecito con expreso. Esta vista. Merecido. Mientras Lau toma el café, la verdad que quería hablar un poco del día de hoy porque fue muy bueno. O sea, venimos teniendo unos días bastante lluviosos, nublados y bueno, ya habíamos visto que hoy iba a ser un gran día, así que tomamos la decisión de meter huevo y disfrutar de todo el día desde bien temprano. Ya son casi las 7:30 de la tarde, así que nada, la verdad que lo aprovechamos un montón porque mañana otra vez llueve. Pero bueno, la verdad que hoy se recontra disfrutó, pudimos hacer unas imágenes increíbles, vimos unos lugares, bueno, ya vieron dónde almorzamos, o sea, ya con eso ya valió la pena todo, así que este road trip viene siendo muy lindo. Fue nuestra primera prueba de fuego, digamos, de dormir en la van, de ver cuánto gastábamos, si nos alcanzaba la guita, pues la idea era no gastar mucho. Y bueno, ya estamos a 1 hora de Cromwell. O sea, hoy vamos a acercarnos 1 horita a un free camping y ya vamos a estar a 1 hora de Cromwell, que es el destino final. Así que la verdad que hasta ahora no tenemos que quejarnos, al contrario, es todo alegría. Fue un gran primer road trip por acá, por Nueva Zelanda, por más que no se te haya terminado. Y tuvo muchos matices, lo cual lo hizo divertido. Y para terminar, un tremendo día. Ya estamos en el camping. Vamos a tomar un vinito que ya teníamos abierto.
Y vamos a hacer un pollito que ya está preparándose con papas que ya están ahí hervidas. Pero lo más importante, y tenemos un centro de mesa y todo. Algo muy bueno de la Isla Sur que nos gustó mucho es que tiene muchísimos más free campings que la Isla Norte. Para nosotros que no somos self-contained, sirve un montón porque tenemos un montón de opciones para dormir en estos campings. En cambio en la Isla Norte, como que bueno, nos teníamos que esconder un poco más porque no hay tantos free campings. La verdad que eso está bueno destacarlo, que en la Isla Sur hay muchos más camping gratuitos, tanto para carpa como para autos comunes, para autos self-contained, non self-contained, para todo. Bueno gente, y después de 10 días llegamos a nuestro destino final, que es acá en Cromwell. Cromwell es un pueblito muy chiquitito, pero es muy lindo, rodeado de montañas. La verdad que nos gustó mucho. Todavía no vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar no mañana, sino pasado mañana. La idea mañana es ir a conocer Queenstown, que dicen que es hermoso y ya es nuestro último día como desempleados, porque el domingo ya empezamos a trabajar. Así que bueno, la verdad que el camping está muy lindo. Hay bastante gente, mañana seguramente va a haber mucha más gente porque es el último día antes de empezar, así que van a hacer muchos el check-in. Acá terminó el segundo episodio de nuestro road trip por la Isla Sur. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, los paisajes son increíbles. Y bueno, veremos en el próximo episodio cómo nos va con las cherries, a ver si se gana plata, si no se gana, cómo es el trabajo. Y bueno, nos vemos en el próximo video viajando a montañas. Chau, chau. Ya pasaron nuestros primeros 3 días. Yo no estoy tan contento con la empresa en general. O sea, yo por lo menos sigo sumando decepciones en ese Corp. Y la hija de puta me cambió el nombre. O sea, We Are Maria and Giovanni le mando. Queenstown es uno de los destinos más elegidos por los latinos para venir a trabajar porque tiene temporada tanto de verano como de invierno.